El pasaje en que voy a compartir, hermanos, es una parábola y la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo 6 al 9. Si me acompañan, por favor, en el Evangelio de Lucas, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si no diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Antes de continuar con la introducción, quisiera compartirles un ejemplo, y es acerca de un hombre que llega tarde a su trabajo y el empleador, pues molesto porque su trabajador llegó 3 horas tarde, le dice el trabajador justificándose, le dice: llegué tarde porque en el libramiento pues yo venía bien a 70 kilómetros por hora y de repente salió un tráiler no sé de dónde que venía a 100 y nos estampamos los dos. Pero ya llegué aquí, ¿verdad? Y entonces el empleador o el jefe, para entenderlo un poco más, se le queda viendo fijamente, lo observa, pues chocó con un tráiler el tráiler a 100 kilómetros por hora, él a 70, pero lo ve peinadito, lo ve arregladito, no le ve ningún indicio o alguna seña que haya tenido algún accidente. Y luego le dice: vamos a ver el carro, ¿cómo quedó? Y el carro no tiene nada, ¿verdad? Bueno, normalmente eso es lo que pasa cuando una persona tiene un accidente, tiene evidencias que resaltan a lo lejos, ¿verdad? Y a veces son permanentes. Bueno, pues esta parábola nos enseña acerca de los frutos que vamos a ver. Es un fruto en específico y precisamente he titulado este pasaje como frutos de arrepentimiento. Sabemos que una persona que ha nacido de nuevo, lo sabemos no solamente porque nos lo diga de palabra, sino porque esa persona nos muestra evidencia de que realmente nació de nuevo. Y no solamente porque nos lo diga, sino porque se le ve, lo vemos. Y es algo que se le va a ver hasta que el Señor venga, ¿verdad? En este pasaje, Cristo habla al pueblo de Israel y específicamente les está hablando a los escribas, a los fariseos y a los religiosos de ese momento. E ilustra perfectamente la condición pecadora del pueblo de Israel y la necesidad de arrepentirse. Con esta parábola, Cristo les enseña, o con esta enseñanza, esta parábola, lo que Jesús ofrecía a los israelitas era una nueva oportunidad de arrepentirse antes de que el juicio de Dios cayera sobre ellos. También este pasaje nos habla de la paciencia de Dios para con Israel, de la mucha paciencia, pero mucha paciencia que tuvo Dios para con Israel. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta parábola? Como el título que le puse, es el fruto digno de arrepentimiento y que creyeran y obedecieran a Jesús como el Mesías. Lo contrario a esto, el no tener estos frutos de arrepentimiento, el no aceptar a Jesús como el Mesías, era prácticamente rechazar a Dios. Y Dios rechaza a los que lo rechazan. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con el no creyente en la actualidad. De alguna manera, el Espíritu Santo
llega a sus vidas, el Evangelio llega a sus vidas, pero cuando no lo aceptan, porque dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Muchas veces dicen, no, ¿de qué me voy a arrepentir si tengo una vida normal? Vamos a decir, no mato, no cometo adulterio, no robo. Pero si estas personas, esos no creyentes, no llegan a los pies de Cristo y no dan frutos de arrepentimiento, algún día también, como ellos lo están rechazando de esa manera, al único Dios verdadero, ellos también serán rechazados algún día. Entonces, Israel rechazó muchas veces al Dios de Israel, pero muchas, tanto con su idolatría como su desobediencia, y podríamos mencionar muchos ejemplos acerca de todas esas veces que cometieron idolatría, como cuando Moisés fue a buscar el rostro de Jehová y se apartó del pueblo de Israel y pensaban que Moisés ya los había dejado y le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, y esa historia ya la hemos escuchado, ¿verdad? Cómo fácilmente el pueblo de Israel se inclinaba hacia la idolatría. En cuanto a la desobediencia, también tenemos varios ejemplos. Pero, no, si se fijan, empezamos leyendo lo que es la parábola en el versículo 6. Y para poder comprender por qué Jesús les estaba hablando esta parábola, necesitaríamos revisar un poco lo que es el contexto. Y el contexto no inicia precisamente en el versículo 1 del capítulo 13. Porque, por ejemplo, si leemos versículo 1, dice que en este tiempo, en la versión Reina Valera, la que tengo yo, inicia el versículo 1, en este tiempo. La Biblia de las Américas, inicia diciendo en esa misma ocasión. Esta expresión nos indica que es la continuación de algo, ¿verdad? Nos está indicando la expresión en este tiempo que los versículos del 1 al 9 del capítulo 13 no está iniciando precisamente en el versículo 1, sino que es la continuación de los últimos versículos del capítulo 12. Y para ser más exactos, Jesús viene hablándoles acerca del arrepentimiento en el capítulo 12, del versículo 54 al versículo 59. Y dice, aquí Jesús lo que les está queriendo decir es que se arrepientan, ¿verdad? Les está diciendo que lleguen al arrepentimiento. Porque, por ejemplo, en el versículo 54 del versículo 12, un poquito atrás de lo que leímos, decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace, dice. Y después le dice Jesús, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Como diciéndoles, y todo esto se lo estaba diciendo a los fariseos y a los escribas de la ley. Les decía, ustedes tienen todo lo necesario para poder distinguir este tiempo que están viviendo ahora. Que el Mesías vino a Israel. Que el Evangelio ha llegado a las puertas de ustedes. Que la oportunidad de arrepentirse ha llegado. Y luego les continúa diciendo en el versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil. Y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, les dice. Con estos últimos 3 versículos les está diciendo, en este trayecto de la vida, en esto que les queda de vida, arrepiéntanse. Arrepiéntase ante el Dios de Israel, porque cuando lleguen ante Él el día del juicio no van a tener salvación. Es lo que les está explicando. Y luego continúa Él en el versículo 13, y el Señor usa 2 incidentes mencionados en el versículo 1 para recordarles a los judíos que ese era el momento en que ellos debían de arrepentirse, que de no ser así perecerían como las víctimas de aquellos 2 incidentes, porque dice el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo,
¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice, y luego el versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego continúa diciéndoles, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿verdad? Continúa en el versículo 5. Lo que le está diciendo aquí Jesús es, ¿por qué estas personas murieron de esa forma tan dramática? ¿Es porque eran más pecadores que ustedes? Les dice, claro que no. Aquí dice, no hay pecador mayor o pecador menor, no porque sean muy pecadores van a morir así o van a terminar de esa manera, o porque son menos pecadores terminarán de una manera menos dramática, sino que les dice Jesús, todos pereceréis. Pero aquí se está refiriendo a perecer eternamente. No tanto se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. Y es cuando enseguida entra la parábola, ¿verdad? Para explicarles por qué van a perecer. Y viene a mi mente lo que ha pasado, lo que ha pasado desde el año pasado al inicio de la pandemia, ¿verdad? Tanta gente que falleció, muchos que, bueno, a los que llegamos a conocer, muy cercanos a nosotros también, unos no creyentes, otros creyentes. Y entonces podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se tuvieron que ir, verdad? El por qué sucedió, el Señor tiene control de eso y Él sabe por qué tuvo que pasar así. Mas nosotros no nos deberíamos de preocupar tanto en que si nosotros vamos a ser también víctimas, ¿verdad? En un momento dado de esta pandemia. Más bien nuestra preocupación debe ser en dar frutos de arrepentimiento, hermanos. De arreglar nuestras cuentas ante Dios. Y siendo más claros, con los que no han nacido de nuevo, deben de humillarse a Cristo y rendirse a los pies de Él para alcanzar salvación. Después de que Jesús les explica estos dos sucesos que pasaron en el versículo 1 del capítulo 13, y les explica acerca de que realmente estas personas no es que fueron más pecadores o fueron menos pecadores, ¿verdad? Sino porque eran pecadores simplemente. Enseguida lee la parábola, bueno, pero les explica la parábola que leímos en el versículo 6 al 9. Y en este pasaje, esta parábola es una ejemplificación muy clara acerca del rechazo que Dios va a dar a Israel. Como les mencioné hace rato, esta parábola viene después de mucha paciencia que tuvo el Dios de Israel para con todo su pueblo de Israel, ¿verdad? De la mucha paciencia. Y Jesús lo mencionó alguna vez. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, Él dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Verdad? Está hablando de que en muchas ocasiones Dios, el Dios de Israel, intentó arreglar su relación con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ellos, o ya sea que caían en desobediencia o caían en idolatría o en ambas cosas, y de alguna manera rechazaban a Dios. Inclusive lo rechazaron cuando le pidieron a Samuel rey, ¿verdad? Danos un rey, le dijeron a Samuel. Y fue cuando vino el rey Saúl. Cuando pedían rey, de alguna manera ellos estaban rechazando a Dios como su soberano rey, ¿verdad? Pero ellos estaban cegados y no lo podían comprender.
En esta parábola viene representada por el dueño de la viña, que ejemplifica o que representa al Dios de Israel. El viñador viene siendo Jesús y la higuera es Israel. Y hay pasajes que muestran cómo Israel era comparada con una higuera, cómo los profetas se dirigían a Israel comparándola con una higuera. Y vamos a ver un ejemplo rápido en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Bueno, voy a leer del 5 al 7 nada más. Dice el profeta Isaías: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y hay otros pasajes donde el pueblo de Israel es comparado con una higuera. Los frutos a los que se menciona aquí en esta parábola, los higos, representan los frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento que el Señor de la viña, que Dios quiso encontrar, ¿verdad? Ahora, Dios es el dueño de la viña y Dios plantó a Israel como una higuera en medio de las naciones. Dios cuidó de esta higuera y la guardó, la abonó, la regó muchas veces. Y Pablo, en la carta a los Romanos, nos explica una parte acerca de cómo Dios guardó a esta higuera, cómo la abonó, cómo la regó. Y él de una manera nos lo ejemplifica en el capítulo 9 de Romanos, del versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo nos está diciendo en esta porción del capítulo 9 de Romanos, cómo el Dios de Israel estuvo abonando y regando su higuera. Y seguimos hablando de Israel aquí todavía. Cómo Dios guardó mucho esta higuera y lo hizo por muchos años, por muchos siglos. Cuando aquí Pablo se refiere de los cuales son la adopción, hasta este momento Israel era la única nación. Hasta este momento de la parábola, Israel era la única nación que era reconocida como el Hijo de Dios, la nación Hijo de Dios. Cuando Pablo dice de los cuales es la gloria, dice, son la gloria. La única nación que vio la gloria de Dios. Y ejemplos hay muchos, y el principal, o bueno, uno de ellos es cuando Dios rescata a Israel de Egipto, ¿verdad? Todas las maravillas que hizo, las plagas, cuando los guardó y cruzaron el Mar Rojo. Israel hasta ese momento había sido el único pueblo, la única nación que había visto la gloria de Dios. Y dice Pablo, de los cuales son el pacto, la única nación con la que Dios hizo un pacto con ellos. Y continúa diciendo Pablo, de los cuales son la promulgación de la ley, la única nación en ese momento que habían recibido la palabra de Dios directamente para ellos nada más. De los cuales es el culto también, la única nación que adoró a Dios correctamente, no de corazón, muchos de ellos no de corazón, pero sí en los rituales.
de los cuales son las promesas también, la promesa del Mesías y las promesas de la restauración y todas las promesas que Dios por medio de los profetas les hizo saber al pueblo de Israel, de los cuales, dice Pablo, son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, con todo esto, podemos entender que Dios había regado su higuera y que la había guardado y la había cuidado, y no solamente lo había hecho en unos años, sino desde hace siglos lo había estado haciendo, desde Abraham, desde el padre Abraham, hasta todavía en los tiempos de Jesús. Y ahora sí, entrando ya en la parábola, dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Ya les había hablado Jesús acerca del arrepentimiento, les había dicho que si nadie se arrepiente de sus pecados, todos perecerán. Y entonces les enseña esta parábola. Versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, ¿cuáles son los frutos que Dios esperaba de esta higuera? Creo que ya lo mencionamos implícitamente, pero eran dos frutos principalmente que Dios esperaba: arrepentimiento y fe. Cristo vino buscando arrepentimiento y lo único que encontró en el pueblo de Israel fue autojustificación. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, les decía Jesús. Pero cuando Jesús predicaba de arrepentimiento, los sacerdotes, escribas y fariseos de la ley, los escribas de la ley, los fariseos y los religiosos se molestaban y le decían: ¿arrepentimiento de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Decían ellos. Descendemos de Abraham, tenemos el templo, guardamos el sábado, tenemos la ley, guardamos las fiestas. ¿Arrepentimiento de qué? Decían. Pero Jesús se refería más bien al arrepentimiento, ¿verdad? De sus pecados, pero ellos no lo comprendían porque estaban cegados. Y continúa también otro pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 15. Después de que Juan el Bautista había sido encarcelado y Jesús vino a Galilea, Jesús predicaba diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, les decía. Israel era una higuera que confiaba en sus propias obras. Era una higuera que confiaba en guardar el sábado. Israel era una higuera que confiaba en que tenía que guardar la ley para tener salvación. Y todo lo que iba en contra de esto, para ellos era una locura, ¿verdad? Y se sentían tan autojustificados en sus propias obras que estaban completamente ciegos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la raza humana el día de hoy, ¿verdad? Con todos los no creyentes. Se sienten autojustificados. Con sus propias obras creen que van a alcanzar salvación, que van a ir al cielo, dicen ellos. Yo doy limosna, ayudo al necesitado, no me meto en problemas, soy respetuoso con mi esposa, cuido a mis hijos, no bebo o bebo ocasionalmente. ¿De qué me voy a arrepentir, verdad? Lo que dice el no creyente actualmente. Pero todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón necesita arrepentirse de sus pecados. De lo contrario, si no dan ese fruto de arrepentimiento, algún día tendrán que ser cortados y echados al fuego, ¿verdad? Como dicen las Escrituras. También Jesús, además de arrepentimiento, vino buscando fe y hizo tantas señales, milagros, liberó a personas de demonios, resucitó muertos, todo con el propósito de dar señales de que Él era el Mesías, pero lo que decían ellos, demonio tiene. Y un ejemplo de ellos es en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían:
este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, decían. Con todo esto se tuvo que enfrentar nuestro Señor cuando vino a esta tierra y les trajo el Evangelio con el propósito de que se arrepintieran, pero no lo recibieron, ¿verdad? Pero con todo esto Jesús encontró algunos frutos en esta higuera. Algunos publicanos como Mateo, Zaqueo, que sí se arrepintieron, algunas prostitutas, algunos gentiles como el centurión cuando le pidió que sanara a su siervo y que le dijo, basta con tu palabra y yo sé que él sanará, porque no soy digno de que entres a mi casa, le dijo el centurión. Ahí este centurión mostró frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y mostró también frutos de tener fe, de reconocer a Jesús como el Mesías. Prosiguiendo con la parábola, en el capítulo 13, el versículo 7 dice, pero dijo el viñador, dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esta palabra, córtala, el original en griego lo marca como una palabra así de golpe que lo dijo, ¿verdad? Córtala, le dijo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y los 3 años representan toda la historia de Israel desde Abraham. Dice que hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Hace 3 años. Que representa desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jesús. Y la palabra córtala significaba que la paciencia de Dios se ha acabado. Dios rechazaba definitivamente a Israel porque no había hallado fruto en ella. La palabra corta, la original de cortar, la original en griego se escribe o se pronuncia ekopto, que significa cortar, que significa también estorbo, porque podemos decir que cuando dice y no lo hallo, estorba. ¿Para qué inutiliza también la tierra, verdad? Ahora, ¿por qué Dios rechazó la nación de Israel? Y creo que ya lo mencioné varias veces. El versículo 6 nos dio la respuesta por la esterilidad de la higuera. Esa fue la principal razón por la que Dios rechazó a Israel. Siguiendo con la parábola, dice el versículo 8, él entonces respondió, le dijo el viñador, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Cristo intercediendo un año más por esta higuera. Cuando Jesús le está diciendo, dale otro año, le está diciendo, dale un tiempo extra a esta higuera. Podemos ver la poderosa intercesión de Cristo, ¿verdad? Con el Padre. Y podemos ver cómo el Padre escucha al Hijo, ¿verdad? Cuando intercede. Ahora, ese año que pide el viñador, que es Jesús, cuando le dice déjala un año más. Cuando vino Cristo a la tierra, era ese año más, ¿verdad? Que le estaba dando a Israel. Y continuamente Jesús les decía arrepentíos, ¿verdad? Y vamos a leer otra vez Marcos 1:15, cuando dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí se puede entender claramente que está hablando del año más que había pedido Jesús para que el dueño de la viña, que es Dios, no la cortara todavía. Y también en Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10, Jesús dijo lo siguiente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. Cuando les está diciendo
Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se los estaba diciendo claramente a los judíos, a los israelitas, porque ellos se jactaban de que tenemos a Abraham por padre. Para ellos era lo más relevante, ¿verdad? Ser hijos de Abraham, tener el templo. Pero lo que era más relevante en ese momento era que tuvieran frutos de arrepentimiento, porque eso era lo que realmente los iba a salvar de la ira venidera, los frutos de arrepentimiento. No que fueran hijos de Abraham, no que adoraran en el templo. De hecho, Dios ya se había apartado de ese templo. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo aquí en Mateo 3, del 8 al 10, que este es el tiempo extra que he pedido al Padre, les está diciendo. Arrepiéntanse o serán cortados. Pero los fariseos, los saduceos y los escribas y todos los religiosos, como ya lo mencioné, se sentían autosuficientes, autojustificados y no creían en el mensaje que Jesús les estaba dando. Ahora, el Padre nunca niega lo que le pide el Hijo, ¿verdad? Le pidió 1 año más de la higuera, se lo dio. Y Cristo en esta parábola nos enseña que Él claramente intercedió por Israel. El tiempo de Israel se acabó. Ahora Cristo está intercediendo por nosotros, está intercediendo por ti y está intercediendo por mí, que somos el nuevo Israel. Y lo repito, ¿verdad? Cuando le dijo, déjala todavía este año, Dios le dio ese tiempo. Y Dios concedió a Jesús que la abonara, que la regara, que cavara alrededor de ella para ver si daba fruto, pero no lo dio. Y según la historia, 35 años después, aproximadamente en el año 70, sucedió el trágico suceso de que Israel es casi destruida por el Imperio Romano, al mando del emperador Tito. El templo fue destruido por completo, quedó solamente una pequeñísima fracción que le llaman el Muro de los Lamentos. Y todo esto también Jesús, cuando Él vino, también se los hizo saber a ellos, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos ver esto? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 41. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán, dijo, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, por cuanto no diste fruto en este último año que se te dio oportunidad. Jesús describe esta masacre que pasaría dentro de 35 años. Esta profecía que Jesús dio como una consecuencia de que Israel primeramente rechazó a Dios. Y Dios posteriormente los rechaza a ellos, ¿verdad? Cuando Israel fue cortado, cuando esta higuera fue cortada, dejó de ser el pueblo de Dios, dejó de ser el Hijo de Dios. La nación de Israel ya no tiene más relación con Dios en este momento. Ahora, Dios tiene un nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo. El nuevo Israel somos tú y yo, mi hermano, y lo podemos ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 14 al 18.
Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios nos está haciendo partícipes de su pueblo, hermanos, por medio de Cristo. Hay otro pasaje que también nos habla claramente acerca de que nosotros ahora, por gracia, es que somos el pueblo de Dios, el nuevo Israel. Viene en la carta de los Romanos, podemos verlo, capítulo 11. En la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo del 1 al 8. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: el Señor a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme, dice. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios a Elías? Dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ahora dice Pablo: así también aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, dice. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, dice, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. En cierta manera, debemos de estar agradecidos porque Dios volvió a vernos a nosotros. Porque los que no éramos parte del plan de Dios, hermanos, ahora somos. Porque antes no éramos tomados en cuenta, éramos simplemente gentiles. Pero Dios rechazó a Israel y nos acepta a nosotros, ¿verdad? Y está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él no nos quiere rechazar. Ahora, esto que leímos fue lo que es la parábola, pero ¿cuál es la aplicación de esta parábola a nuestra vida, verdad? Que prácticamente casi ya lo dije todo, pero aunque esta parábola fue dirigida exclusivamente a Israel, y vemos que en el año 70 pasó esta destrucción en Israel porque Dios rechazó esta higuera, Dios cortó esta higuera que era Israel, también nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Cuando decidimos rendirnos a Cristo. Nosotros ya somos parte de este nuevo Israel, estamos en este huerto de Dios, y Él está regándonos, nos está abonando porque Él quiere que demos fruto. Ahora bien, cuando hemos venido a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo nos ha quitado este velo de nuestros ojos y que no nos dejaba ver nuestra condición de pecado, fue la manera como nosotros pudimos darnos cuenta cómo está nuestra condición pecaminosa. El primer fruto que dimos fue ese, ¿verdad? El arrepentimiento. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta parábola. Que demos frutos dignos de arrepentimiento, que demos frutos de fe. De lo contrario seremos cortados, pero
también se está enfocando, ¿verdad?, a los que no han nacido de nuevo todavía. Y aún en las iglesias, tristemente, hay personas que tienen años en la iglesia, y hablo de manera general, en donde llevan una vida cristiana, entre comillas, asistiendo al servicio los domingos, participando en las ofrendas, llevando una vida aparentemente cristiana, pero realmente no han nacido de nuevo y por consiguiente no han dado esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad?, que Dios espera que den. Y Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que es necesario que demos esos frutos dignos de arrepentimiento, porque eso es lo que Él está esperando de todos. Lo dice en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, dice. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y también lo dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 8. Dijo Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Podemos ver cómo recalcan los evangelios acerca del arrepentimiento, ¿verdad? De que debemos de cambiar nuestra vida, de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa, de no volver atrás, de apartarnos de esa mala práctica del pecado, de que el pecado ya no gobierna a nosotros, sino que el que gobierna a nosotros es Cristo. Entonces todo lo que tenemos que reflejar nosotros es reflejar a Cristo, ¿verdad? Y entendamos también por esto de que no precisamente vamos a reflejar a Cristo en el momento que nos hemos rendido a Él. Es un proceso largo en algunos, en otros es más rápido, pero en otros tardaremos más, ¿verdad? Mas eso no significa que estemos en desventaja o que estamos haciendo las cosas mal. El Espíritu Santo ya mora en nuestra vida y el Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras a nuestro corazón. Decía alguien que conozco: yo antes de rendirme a Cristo, me decía esta persona, yo peleaba continuamente con mi esposa y antes de irme al trabajo siempre discutíamos, dice. Y llegaba yo a mi trabajo y hasta te voy a ser sincero, dice, me sentía bien hasta cierto momento. Me gustaba, dice esta persona, antes de rendirse a Cristo, ¿verdad? Me gustaba tratar mal a mi esposa, dice. Me explica él que los dos al mismo tiempo llegaron a los pies de Cristo, alguien les habló del Evangelio y tuvieron un cambio, ¿verdad? Que no fue un cambio rápido. Dice que tenía poquito tiempo, ¿verdad? Que había aceptado, que se había rendido a Cristo, y dice que momentos antes de irse al trabajo él había tenido una pequeña discusión con su esposa. Su esposa nada más lo escuchaba, no decía nada, y él se molestó y ahí va en el carro. Y cuando iba manejando me dice, no tenía ni 5 minutos que había salido de mi casa y estaba en mi cabeza, dice, hiciste mal. Y me sentía tan mal de cómo yo humillé a mi esposa, me dice. No me esperé llegar hasta el trabajo, me orillé en donde pude, agarré el teléfono, dice, y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Perdóname por cómo te hablé, cómo te traté, pequé contra ti por cómo te traté, pequé contra Dios y te ruego me perdones, le dijo él, ¿verdad? La esposa le dijo, claro que te perdono, le dijo. También perdóname si te traté mal, y se arregló el asunto en ese momento. Dice, si antes cuando llegaba a mi trabajo me sentía bien, entre comillas, pelearme con mi esposa, esa vez llegué a mi trabajo, dice,
y con muchas energías y con un gozo, dice, no con una autoestima alta, dice, con un gozo muy fuerte, dice. Y eso no es otra cosa más que frutos de arrepentimiento en la persona que ha nacido de nuevo. Todos los creyentes somos como árboles vivos en el huerto del Señor, como lo dice también en Mateo capítulo 21, versículo 43. Cuando Jesús dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Todavía aquí Jesús está hablando a Israel. Todavía este pasaje, este texto es dirigido a Israel todavía, ¿verdad? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El tiempo llegó, no dieron frutos, son cortados, y ahora los que damos frutos somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que dar estos frutos que Dios espera ver en nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros para que demos esos frutos, pero ¿de qué frutos estamos hablando? Ya mencioné los dos, que son arrepentimiento y fe, que son los primeros que damos cuando hemos nacido de nuevo y que los damos para toda la vida. Y voy a mencionar dos ejemplos solamente. Uno de ellos viene en Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50, la mujer que lavó los pies a Jesús. En alguna ocasión nuestro hermano Alberto ya nos enseñó sobre esto. Cuando la mujer lava los pies de Jesús, esta mujer rompió estigmas, paradigmas. Ella entró a esa habitación donde estaba Jesús, con quien lo había invitado a comer, aquel fariseo. Ella llega, Jesús con sus pies hacia atrás, sentado a la mesa, y esta mujer derrama sus lágrimas y le lava los pies, ¿verdad? Y secó esos pies con su cabello. Esa historia ya la conocemos. Esta mujer tuvo frutos de arrepentimiento con lo que hizo, y tuvo frutos de fe, porque ella sabía que Jesús era el Mesías. Otro ejemplo que también se los he mencionado muchas veces fue Zaqueo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Zaqueo recibió con gozo a Jesús en su casa. Zaqueo recibe con gozo a Jesús en su casa, dando frutos de fe, ¿verdad? De que Zaqueo sabía que Jesús era el Mesías. Y cuando dijo Zaqueo a Jesús que regresaría la mitad de sus bienes a aquellos a los que había defraudado, eso es fruto de arrepentimiento. Entonces, si Zaqueo acababa de nacer de nuevo en ese momento, por eso el que nace de nuevo, lo primero que tiene que mostrar es arrepentimiento y fe. Pero hay otros frutos también que el verdadero creyente debe demostrar, y esto los encontramos, que son los frutos del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, es en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, todos nuestros deseos de la carne quedaron crucificados en la cruz. Ahora lo que viene son los frutos del Espíritu. Y hago un paréntesis aquí rápido. Podrá alguien decir: pues es que yo batallo todavía con algunas cosas, ¿verdad? Bueno, dile al Espíritu Santo que haga la obra en tu vida, ¿verdad? Que Él te ponga en tu corazón lo que tienes que quitar de ti, lo que te está estorbando, ¿verdad? Y dile a Dios que quieres reflejar a Cristo en tu vida, y vas a empezar a mostrar estos frutos, porque el árbol que está vivo es cada vez más amoroso, como los frutos que leímos ahorita del Espíritu. El árbol que está vivo es cada vez más gozoso. El árbol vivo es cada vez más paciente, más benigno. El árbol que está vivo es cada vez más bondadoso, es lleno de fe.
Y eso, como lo dije, en algunos se da más rápido que en otros, pero finalmente cuando dispones tu vida para Cristo, esto se va a tener que dar. Como les digo yo a algunos técnicos cuando los entrenamos, no sabes nada de arreglar la máquina, pero tú disponte a aprender a arreglar la máquina y la habilidad va a salir solito, ¿verdad? Dispón tu vida a Cristo y los frutos del Espíritu van a llegar conforme el Espíritu Santo los vaya desarrollando en ti. También el verdadero creyente, el árbol vivo, se goza en dar al necesitado y ofrendar para el avance de la obra de Dios. Pablo lo mencionó en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 17 cuando él mencionó, ¿verdad?, fruto que abunde en nuestra cuenta. Porque Pablo les daba gracias a los filipenses de que le habían ayudado en sus momentos de necesidad, y eso es también dar fruto. Ya para terminar, hermanos, también el creyente, el verdadero creyente, el que ha nacido nuevo, tiene que dar fruto del evangelismo. Y Pablo nos da un ejemplo de esto en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 5, cuando menciona que Epéneto es el primer fruto de Acaya en Cristo. Acaya había evangelizado a esta persona que se llamaba Epéneto. El árbol vivo en ocasiones debe ser podado, pero no cortado. Y también ya hemos aprendido acerca de esto. El árbol vivo que está dando fruto debe ser podado para que dé más fruto, no cortado. Y la poda viene por medio de las aflicciones. Sabemos que las aflicciones, cuando estamos en las manos de Cristo, son con un propósito, para quitar de nosotros todo eso que no es de Cristo, para entonces sí reflejar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Quiero tener paciencia, Dios me va a meter a aflicciones o a problemas donde tenga que aprender a ser paciente. Quiero dar los frutos de gozo y de amor, Dios me va a meter en situaciones donde yo tengo que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a tener eso, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y acerca de esta parábola de cómo el viñador regaba y podaba la higuera, ¿verdad? También nuestros niños, cuando estamos en el día del Señor escuchando el sermón, nuestros niños también cuando están escuchando los sermones, las predicaciones de nuestro pastor, ellos están siendo podados y regados también allí, porque algún día van a tener que dar frutos también. Entonces de ahí la importancia, ¿verdad?, de que en la medida que sea posible llevemos a nuestros hijos y estén ahí escuchando, porque parece que no, que aunque a lo mejor estén distraídos en otra cosa, pero los niños son muy despiertos y sí ponen atención, hermanos. Ya por último, el que no ha nacido de nuevo, Cristo está intercediendo por ti. Cristo intercede por ti, mi hermano. Si no has nacido de nuevo, por fe te digo, mi hermano, ¿verdad? Cristo está intercediendo por ti para que tú también des frutos de arrepentimiento y de fe. Dios quiere soplar en ti vida y vida en abundancia. Hay una triste realidad, no solamente en nuestra congregación, en todas las congregaciones. Y la realidad es esta, hermanos. No todos son nacidos de nuevo. Y todavía más triste es esto, que aquellos que tienen años, que desde pequeñitos iban a la iglesia, seguramente no han nacido de nuevo. Entonces, esforcémonos en dar los frutos del Espíritu Santo. Si alguien no ha nacido de nuevo, pide al Espíritu Santo que revele tu condición de pecado, que ponga en tu corazón y te muestre realmente que eres un pecador, y ven a Cristo y da esos frutos de arrepentimiento que Dios está esperando que tú des. Cuando preparé este mensaje, conforme leía muchas veces la parábola y la volví a leer y la volví a leer, me centraba mucho en esa parte de que Dios rechaza a los que lo rechazan. Pero demos gracias a Dios por Cristo, porque Él está intercediendo por nosotros,
para que demos esos frutos, ¿verdad?, de arrepentimiento. Este es el mensaje, hermanos. Yo espero que para quien haya sido este mensaje, o si fue para todos nosotros, que no solamente lo guardemos en el corazón, sino que también lo pongamos en práctica, y que si este año que ya pasó no nos esforzamos en dar ese fruto de evangelismo, de llevar a alguien, y yo me apunto primero a lo mejor en la lista, ¿verdad?, que este año que ya empezó dispongamos nuestra vida, hermanos, realmente, nuestro tiempo, sin descuidar nuestras familias, claro, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a dar frutos más de lo que no dimos este año pasado. Es todo, hermanos, que el Señor te bendiga.